Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Sheratan y Violeta y hoy viajaremos a un mundo de fantasía donde acompañaremos a su protagonista y a sus compañeros en un viaje en el cual se nos habla de cómo el tiempo es un espejo de nuestras relaciones y lo que aprendemos en el camino. Nos referimos a el anime Frieren, Más allá del viaje. Frieren es un anime de fantasía al clásico estilo de aventureros que deben derrotar al rey demonio, como muchos clásicos animes y mangas, con la gran diferencia de que este se desarrolla tiempo después de que el rey demonio ha sido derrotado, y donde acompañaremos en este viaje a Frieren, una elfa que formó parte del grupo de héroes que venció al rey demonio, y quien en su camino a reencontrarse con sus recuerdos con los humanos que la acompañaron, se da cuenta que no entendió las emociones, sus sueños, ni su mortalidad, y donde se da cuenta que no entiende la vida realmente. Pero antes de entrar de lleno, conozcamos algunos datos sobre Frieren. Para quienes no conozcan el anime, fue producido por Madhouse, a quienes recordamos por animes ya épicos como Death Note, que es mi personal favorito de todos los tiempos, Vampire Hunter D o Sakura Card Captor, que también es muy querido y está en el corazón de muchos millennials, ¿no? Adaptan el manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe, con 28 episodios. Ahora hablemos de la serie. Como mencionamos antes, la serie inicia con Frieren, una elfa muy longeva que formó parte del grupo de héroes que venció al rey demonio. 50 años después, Frieren va en busca de sus compañeros con los que formó equipo, pero a diferencia de ella, los encuentra ya envejecidos. El punto clave de la serie en este primer arco es precisamente el despertar de una conciencia emocional en Frieren, ya que va en busca de Himmel, el aventurero y héroe quien era joven y atractivo, con mucha energía, pero ahora 50 años después lo encuentra envejecido, pequeño y calvo, lo cual para Frieren es un shock. Así es, esta serie que marca mucho, ¿no? Estas cuestiones, como el paso del tiempo hace mella en un cuerpo humano. Así es. ¿No? Cuando pues Frieren evidentemente se ve exactamente igual. Y podemos ver a Himmel pues ya chaparrito incluso, ¿no? Sí. Deteriorado por la edad, calvo. Sí. Cuando era un humano bastante vanidoso. Muy vanidoso. ¿No? Muy vanidoso, que iremos conociendo poco a poco a lo largo de esta serie porque nos la van presentando en flashbacks, ¿no? Así es. Y pues justamente para pesar de Frieren, solo puede compartir un muy breve tiempo la vida de ella con este ahora anciano Himmel. Una escena en la que hay una lluvia de estrellas y ya va a ser el último recuerdo que tendrán ambos, ya que posteriormente Himmel fallecerá. Vemos cómo se despiden del héroe y vemos también a los héroes restantes acompañando a Frieren, en el cual ella se da cuenta de la fragilidad de la vida y lo efímera también que es. Así es. De hecho es una escena en la que los personajes restantes del equipo obviamente le hacen ver eso, ¿no? Realmente sí. Para ti 10 años esta batalla contra el rey demonio para ti son nada, un suspiro, pero para nosotros los es todo, ¿no? Es toda una vida, ¿no? Así Justamente es. Ella se da cuenta de esto y le surge un arrepentimiento que tiene por no haber conocido mejor a su amigo. Como decimos, pues una década para ella, al ser una elfa completamente longeva. Así es. Que de hecho su edad es ya de más de 1000 años, pues imagínense, yo creo que como pasar una hora con alguien, ¿no? Así es, de hecho ella lo hace ver muy bueno. Pues a lo largo de este primer arco conoceremos a Frieren en su presente, con una personalidad un tanto fría, distante, y es un poco torpe socialmente. También es un poco solitaria y tras la muerte de Himmel va a ir visitando a sus excompañeros, en donde tendremos flashbacks con las interacciones que tuvo con ellos. Conoceremos a Himmel el héroe, Aizen el guerrero enano y Heiter el sacerdote. Sacerdote corrupto. Sacerdote corrupto. Este último le pide a Frieren en sus últimos días que cuide y sea maestra de Fern, una pequeña maga con un carácter firme y disciplinado, que a mi parecer actúa más adulta muchas veces que Frieren, ¿no? Totalmente. Realmente. Y que gusta Parece mucho de los dulces. Mamá. Sí, de hecho sí. La carga, la duerme. La despierta. Es una relación muy extraña con su discípula y realmente Frieren va creciendo gracias a esta relación. De hecho, te diría yo que incluso entraría muy bien en este género de coming of age, ¿no? Porque pues sí. Los personajes van creciendo, pero sobre todo Frieren, aunque lo hace muy
a muy cuentagotas, ¿no? Claro, es lógico que ser un elfo implica eso, porque son seres que evidentemente no valoran ciertos conceptos que nosotros vemos porque somos seres efímeros. Sabemos que cada hora cuenta, que cada día cuenta, y para ellos pues realmente la eternidad es algo más consciente, ¿no? Sí. Realmente la muerte, el perder algo, incluso el formar recuerdos, no les es tan importante. Al menos eso me parece de principio, y Frieren va aprendiendo la diferencia cuando pierde a Himmel. Sí, incluso creo que así como envejece lentamente, también madura, por lo tanto lentamente. Sí. Esta primera mitad nos permite conocer parte de la existencia de Frieren, sus aventuras con el grupo de héroes y las interacciones con su grupo actual, mostrando cómo es y cómo percibe la vida después de la muerte de Himmel. Aunque su cambio no es radical, ahora ya empieza a ver poco a poco las pequeñas cosas que son importantes. También en esta primera mitad de la serie podemos ver una carga mucho más emocional, la podemos sentir. Es lenta también en cierto sentido, y las escenas de acción son pocas, aunque las que hay son bastante dinámicas y exquisitas, sobre todo en el enfrentamiento y aparición de lo que califican en este mundo como demonios, quienes por cierto son elegantes, fríos y muy arrogantes, además de poderosos. Pero todo esto juega en su contra, ya que dentro del mundo de la magia, la arrogancia es el peor error para un hechicero. Las escenas de batalla, aunque son pocas, durante esta primera mitad, verdaderamente son poderosas, visualmente muy efectivas. El siguiente y más significativo arco es en realidad el más dinámico en cuanto a acción, por así decirlo, sí. Y es cuando Frieren y Fern deben pasar por un examen de magos de primera clase. En este arco se incluyen una gran variedad de personajes. Es el arco más robusto en cuanto a batalla se refiere, una especie de Battle Royale, pero sin dejar el crecimiento y la emotividad de lado, y donde destacarán las apariciones de flashback de Flamme, que es la maestra de Frieren, y es la primera gran maga, la cual destaca por romper los esquemas de la magia e ideales que la rodeaban. Ella es un personaje relevante a lo largo de la serie por lo que representa y la conexión entre los humanos, la filosofía de la magia y lo disruptivo de su personalidad. También vamos a conocer a Serie, la elfa mítica, maestra de Flamme, y que es como un almanaque viviente y es mucho más antigua que Frieren. Imagínense qué tan vieja es. Así es, de hecho se ve más joven, claro, ¿no? No sé tú. Claro, es más pequeña, yo pero la percibo, su rostro se ve más juvenil que el de Frieren, claro. Incluso. Ella tiene una personalidad rígida y choca mucho con Flamme. Ambos son los representantes del idealismo y la disrupción, lo rígido y lo fuerte, y lo cual está cimentado en este segundo arco. Así es, en el apartado artístico realmente la serie destaca, en general por grandes escenarios que parecen pinceladas de acuarelas, pinturas de paisajes que hacen hermosa verdaderamente esta serie. Así es. También sus openings y endings que tienen una letra hermosa y significativa que de hecho parece estar escrita justamente por Frieren, ¿no? Todo lo que ella siente, todos estos momentos emotivos que creo que en conjunto le dan un corte mucho más adulto, porque toca una nostalgia que es un tanto poética, pero no caen en estos típicos, estereotípicos momentos del llanto, ¿no? De que sabes que te va a derramar una lágrima, no cae en estos clichés, ¿no? Así es. Tiene como que una nostalgia muy sutil, una poesía también muy sutil, pero muy bella, o sea, sí se deja... ¿Sabes? De hecho es sí como... se deja sentir. Es la nostalgia de la experiencia. Sí. Básicamente, yo siento que a diferencia de otras series, esta tiene un corte más adulto porque realmente por la misma experiencia de la vida. Y no es como en otros animes que son un poco más juveniles, que tienden a ser un poco más melosos. Sí, y también las batallas, ¿no? Que claro. tienden a ser mucho, como que tener la muy preponderancia. Largas. Así es. ¿No? Como que el punto principal de aquí es ver la batalla, en este caso no. Entonces yo creo que también es un anime un tanto diferente por estos dos aspectos. Esto hacemos mención porque la recepción de este anime fue muy mixta. Muy mixta, sí. De hecho es lo que comentábamos Violeta y yo, porque yo le comentaba, mira, este anime fue recibido de una manera muy mixta. Muchos dicen que es una serie que está sobrevalorada, otros dicen que es una gran obra de arte, y yo comentaba con Violeta que precisamente el que sea sobrevalorada se debe precisamente al público, no en sí a la obra. Creo que en este aspecto vemos una obra que tiene un concepto
que es para las personas que hayan tenido ya un cierto tipo de experiencia de vida. Sí. Y lo vemos en su primera parte, ¿no? Que es un poco lento, muchos lo califican como lento y aburrido, y en realidad no me parece lento ni aburrido, creo que es una obra que es interesante e intensa emocionalmente, pero no es para todos. Sí, no es para todos. Fíjate que yo misma te lo dije, ¿no? Me parece una serie sí algo lenta. Y sí también, al principio a mí me daba esta sensación de querer ver más, de querer saber más cómo fue el viaje, ¿no? Así de es, era lo que me comentabas. Justo por esto, porque empieza en el final, o sea, cuando ya derrotaron al rey demonio. Entonces, obviamente, todo lo que vamos a ir conociendo, los amigos de Frieren, que evidentemente la mayoría de ellos son humanos, excepto por Aizen, que Aizen es un enano, un enano que también vive bastantes años, no tantos como los elfos, pero sí más de 300 aproximadamente. Podemos ir viendo todo este desarrollo en pequeños flashbacks. Así es. Que nos van dejando caer también como muy mesuradamente, y a lo mejor esto al inicio la serie no me logró atrapar tanto, pero es una gran serie que se va construyendo, ¿eh? Sí, de hecho es una serie que va creciendo, sí, como yo te mencionaba. Totalmente. Yo también tenía la duda de cómo era la serie. A mí realmente me pareció una serie que me relajaba, me gustaba mucho. Sí. Creo que sí me lleva mucho a las sensaciones, más que llevarte hacia ciertos momentos, la serie te lleva a recordar emociones, quizás emociones que tienes olvidadas, y eso es lo que a mí me parece interesante de la serie. Por eso siento que la recepción que tuvo del público quizás más joven fue un poco más de rechazo, porque pues es una serie que puede parecer lenta, y quizás para quienes tenemos 40, por ejemplo, como en mi caso, pues la recibimos con un poco más de gusto, porque es una serie la cual nos hace sentir, nos hace recordar emociones que quizás teníamos olvidadas, y nos hace llevar hacia momentos que nos hicieron madurar. Es lo que me gusta mucho de esta serie. Ojo, también el detalle es que antes que nada, incluso antes que la misma serie, me atraparon los dibujos, me atrapó todo lo que es el paisaje. Me recuerda un poco incluso a lo que hace Estudios Ghibli con sus paisajes. Entonces, obviamente, digo, no llega al 100% a ser como cualquier película de Estudios Ghibli. Sin embargo, para hacer episodio tras episodio, yo menciono esto porque es algo que te captura. O sea, si tú ves la serie por los puros paisajes, ves algo maravilloso, ves trazos finos, ves paisajes bien elaborados, como si fuera una pequeña pintura en movimiento, y siento que es lo que le da mucho más encanto a esta serie. Por ejemplo, en comparación con Kimetsu no Yaiba, y lo comento porque esta serie también está hablada desde el apartado artístico. Claro. La serie de Kimetsu no Yaiba tiene encanto también en cuanto a sus pixeladas, en cuanto a sus dibujos, pero esta es un poco más suave. Siento que es como si fuera precisamente una pintura, una acuarela incluso, exactamente, ¿no? Sí, suave. Me recordaba mucho a los dibujos que veíamos aquí en México, a los libros de texto gratuito, cuando leíamos los cuentos que venían incluidos. Vemos cómo detallaban en fondo, y siento que eso sucedía en Frieren. Entonces eso a mí fue lo que me atrapó. Realmente la historia por sí misma me fue atrapando, fue recordando emociones que uno va sintiendo. Y sí es una serie un poco lenta, definitivamente es una serie que es un poco lenta, pero no por ser lenta es aburrida, te lleva por distintos caminos y es bastante agradable. No sé tú qué opinas. Sí, totalmente de acuerdo. Chicos, esperamos que estén disfrutando del programa del día de hoy, con una serie increíblemente mágica, un anime hermoso. Aquí decidí utilizar este pequeño trozo de laja de ágata, ya que me gustó mucho su forma más rústica. No es una piedra tan elaborada, tan trabajada como algunas otras que tienen formas, que están mucho más pulidas, porque pensamos que posiblemente así sea la magia, algo más en bruto. Chequen también el engarce que le hizo Sheraton en acero inoxidable. Recuerden que pueden pedir la pieza que les agrade. Continuamos con el programa. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que creo que obviamente guardando y salvando las distancias, te da esta sensación. Pienso mucho también, por ejemplo, en el Castillo Vagabundo, en el increíble Castillo Vagabundo. Ándale. Estos paisajes, estos lugares, este tipo de colores, este tipo de luminosidad, da un poquito esa vibra, ¿no? Sí. Esa vibra, sí. Es hermosa. Fíjate que a diferencia de Studio Ghibli, tiene colores y trazos que son un poco más brillantes y estos son un poco más suaves. Siento que es una diferencia muy marcada, pero precisamente es un gran punto de referencia al tomar el increíble Castillo Vagabundo. Sí, ¿no? Te da un poco esta vibe, como dicen los chavistas. Así es. Pero bueno, fíjate que hablando un poquito de Himmel, me gustaría platicar un poco acerca de Himmel. El héroe se le da una preponderancia un poco mayor a Heiter y a Heiter, ¿no? Porque se oye raro Heiter. Ajá. Y a Aizen,
Fíjate que a mí me recordó mucho, casi desde el inicio, a este poema de Ítaca, no sé si lo has llegado a leer, en donde pues se nos dice que no es tan importante el lugar al que vamos a llegar, sino el camino hacia este, ¿no? Así es. Creo que te da totalmente esta enseñanza, esta vibra, este personaje, y se lo va enseñando a Frieren, ¿no? Porque los otros compañeros de viaje tienen un poco más esta sabiduría y tienen un poco más esta conciencia, obviamente dos de ellos porque pues son humanos, y el otro que es un enano aún así, ¿no? Tiene sí, de hecho incluso el enano, Sí, a pesar de que tiene también una longevidad bastante alta comparada con la de un humano, creo que tiene esta conciencia. Sin embargo, obviamente Frieren a veces da unos comentarios burdos, ¿no? Tontos, realmente tontos, y todos se quedan así como de... Solo 80 ¿no? años. Entonces, creo que de hecho muchas veces somos nosotros como Frieren, ¿no? Dejamos pasar cosas sin valorar, estos momentos que se marchitan tarde o temprano. No nos importa, ¿no? Los damos por sentados incluso. Como por ejemplo me recuerda mucho este capítulo del amanecer, no sé si te recuerdas. Cuando esta Fern le dice, vamos a ver el amanecer, y se emociona, ¿no? Y ella dice, todos son iguales, y hay uno diario, ¿no? Porque me voy a parar temprano, sacrificar mi sueño para ver algo que sucede a diario, ¿no? Así y que todos se ven exactamente iguales. Y justamente en este episodio esta parte me dio mucha risa, porque no sé si recuerdas que platicaba yo contigo de que yo tampoco me despertaría a ver un amanecer, ¿no? Aparte de que no es mi momento favorito del día, de hecho me causan un poco de ansiedad y de angustia los amaneceres, y ver cómo se va iluminando el día es algo que a mí no me gusta en lo personal. Creo que el punto aquí es esto, ¿no? Cómo Frieren, de hecho, no cambia de opinión. Ella sigue pensando que es exactamente lo mismo a diario, que todos se ven igual y que suceden uno a diario. Pero se torna alegre porque comparte este momento con Fern. De hecho, esa es parte de lo importante en esta serie. Nos muestra cosas que de hecho tenemos todos los días, y que realmente el detalle no es... ¿Cómo decirlo? No es el simple hecho de que algo suceda, sino con quién lo compartes. Exacto. Y eso es lo que le da el valor a las cosas. Así es, y de hecho recuerda también aquel momento con Himmel y sus demás amigos, ¿no? Creo que Frieren es una elfa con este punto de nostalgia, que yo creo que ni ella misma se llega a dar cuenta de qué tan nostálgica es, y mucho más para ser una elfa, ¿no? Claro. Muchas veces. Porque muchas veces, pongámonoslo a pensar de esta manera, tenemos a una elfa que vivió más de 1000 años. Sí. Y en sus 1000 años realmente la única vez que hizo conexión fue cuando conoció a Himmel. Y entonces cuando Himmel muere, yo creo que con su maestra, perdón que te interrumpa, Flamme, pero con Flamme yo creo que también, pero a un nivel de inconsciencia mayor de parte de Frieren. Himmel la hizo valorar y la hizo saborear también mucho más esos momentos, más incluso que Flamme, ¿no? Es que Flamme pues finalmente es una maestra, pero Flamme también era una persona que estaba muy ajena a muchos aspectos humanos, a pesar de serlo ella también. Sí. De hecho, lo poco que alcanzamos a ver en la serie nos muestra una Flamme que también está un poco, no es ajena al dolor, pero simplemente ella se mantiene ajena a la humanidad en sí. De hecho, cuando encuentra a Frieren, después de ver cómo todo el lugar fue destruido por demonios, aún así ella misma dice cómo hubiera tomado las acciones de escapar o de alejarse y todo este asunto, que nos muestra a una persona que parece ser insensible, aunque no lo es del todo. Y con Himmel no, tenemos a una persona que tiene una gran empatía. Vemos en algunos episodios cómo se detienen realmente en pueblo, y sus aventuras no se basaban únicamente en cazar monstruos, en conquistar laberintos, sino muchas veces en simplemente hacer mandados en un pueblo, ¿no? Llegaban a un pueblo y llevaban una carta, ayudaban con las compras, ayudaban a la gente, y esos son los momentos que construyen realmente a Himmel. Es muy diferente con Flamme, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, justo lo acabas de mencionar, en el punto de los laberintos,
este hecho, ¿no? Que dicen, oye, pero ya aquí acaba el laberinto, ¿para qué te quieres regresar? Dice, pues porque el chiste es recorrer todo el laberinto, no hay, nada más llegar al punto final, ¿no? Esto que les comentábamos acerca del poema de Ítaca, que lo voy a buscar y se los voy a dejar en comentarios, o vamos a hacer también un pequeño audiolibro con él, para que lo puedan escuchar. Claro. Fíjate que otro episodio que también me gustó mucho, me llegaron muchos al corazón. Uno de ellos es aquel en el cual hay un héroe enano, un guerrero enano, que sigue protegiendo esta tierra, ¿no? Este lugar. Ah, claro, gran episodio. Sí, porque su esposa amaba esta tierra, ¿no? Él ya no puede recordar ni su voz ni su rostro, pero jamás olvidó su promesa de proteger el lugar en el que compartió y fue tan feliz con su mujer, ¿no? Con su esposa. Es un episodio muy particular, muy especial, y aquí le pregunta a Frieren si recuerda la voz y el rostro de Himmel. Ella le responde que naturalmente, ¿no? Que de qué está hablando. Él dice que él ya no puede recordar a su esposa, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que es curioso, pero yo siento que a diferencia de Frieren, también es algo orgánico. Porque él ya está en declive. Sí, ya está en de hecho, vejez. mencionas de que es un enano muy, muy diferente a los demás, porque ha vivido mucho más que los enanos promedio, ¿no? Que normalmente viven entre 200 y 300 años y él ya lleva 400 años de existencia. Sí. Entonces estamos hablando de un enano pues muy longevo, ¿no? Bastante, pero yo creo que su cuerpo también y su cerebro también se va deteriorando. Sí, claro, ¿no? Sí, evidentemente yo creo que sí. De hecho, yo bromeé contigo en este episodio para no llorar, porque sí me llegó mucho, pero el hecho de que yo te decía, ¿cómo es posible que, o sea, que en qué cabeza cabe tú vivir 300 años y enamorarte de alguien que va a vivir 70 años? O sea, ¿cómo se le ocurre, no? Y bromeaba mucho contigo para no quebrarme, porque sí fue un episodio que me llegó, Sí, de hecho no eres la única. Muchas personas que han visto este anime, por eso digo que es un anime un poco más adulto, que hemos tenido pérdidas a lo largo de nuestra existencia, que pues, como mencionamos, puede ser corta, muy larga, pero realmente esas pérdidas pues nos marcaron totalmente. para toda la vida, ¿no? Sí, claro. Y cuando pierdes a un ser amado, o incluso una mascota, también, pues finalmente son piezas relevantes en nuestro existir. Entonces, pues no los olvidamos, ¿no? A mí me pasa mucho con mi hermano, por ejemplo. Sí. Y podrá pasar una década, ¿no? Pero pues yo no lo voy a olvidar, no olvido su voz, yo procuro no olvidar su voz, procuro no olvidar su rostro. Hubo un momento, fíjate que pasó un momento en el que a mí me costaba trabajo recordarlo, me costó trabajo volver a ver el rostro de mi hermano tal cual yo lo recordaba, no en una foto, sino tal cual yo lo recordaba. Y me concentraba mucho para poder recordar ciertos momentos, porque no lo quería olvidar. Claro. Entonces, este episodio me trajo eso a la memoria. Yo sí pude recordar los momentos que yo quería recordar con mi hermano, pero vemos que este señor enano ya no pudo. Pero su promesa siguió en pie, ¿no? Y eso es algo, híjoles, que rompe muchas veces el corazón, ¿no? Sí, totalmente. Esta es la misma idea que sucede también pues con nuestras compañías que no son humanas, ¿no? Para nosotros vivir con un perrito, un gatito, un hurón, un pez, lo que sea, viven mucho menos que nosotros, ¿no? Entonces fue un pensamiento que me cruzó también mucho mientras veía esta serie. Esta desigualdad en los tiempos de vivir de nosotros y de nuestras compañías, ¿no? Así es. A veces son completamente dispares y aún así compartimos este vínculo y este tiempo y te enseñan muchísimas cosas, ¿no? Así es. Y un detalle también de esta serie que es algo recurrente y que también me parece muy representativo de esta serie son las flores. No sé si tú también lo pudiste notar. Las flores son una constante en la serie
Y justamente es lo mismo, ¿no? Es esta metáfora de la belleza y de lo efímero que llegan a ser las cosas, la vida. También este hecho, ¿no? De que Frieren y su maestra es el hechizo que más les gusta, ¿no? Sí, curiosamente, y ese hechizo que más detestaba. Y serie, ¿no? Ese hechizo de inútil, qué, ¿no? Es inútil. Sin embargo, sabemos por qué Flame ama tanto este hechizo, ¿no? Porque fue el primero que le enseñaron sus padres. Y fue lo que le hizo amar la magia. Así es. Entonces, me parece muy representativo realmente. Y tienes razón, ¿eh? Realmente las flores forman una parte primordial. La tumba también, no la tumba, las estatuas del héroe, también, ¿no? Que siempre está con flores, sí, claro. Himmel. Claro. Un detalle también muy muy representativo y muy bello de esta serie, el hecho de las flores, ¿no? Que también recordemos cuando gana el título de primera clase, de maga de primera clase, le pide este hechizo a Serie. Así es. Está Fern, ¿no? Y dice otra vez ese hechizo me tiene harta, seguramente. La serie también, ahora sí que también sufre de esta condición de ser tan longeva y de no entender, no valorar muchas cosas. Y de hecho, cosas. No nada más es eso, también en esta segunda etapa en la que vemos la batalla, este Battle Royale, ¿no? Sí. En el que todos buscan ser mago de primera clase, también se muestra mucho el clasismo. Y creo que esa es la representatividad entre Flame y Serie, por ejemplo. Serie viene siendo una maga que yo considero hasta cierto punto, no diría racista, porque no es la raza, para ella el problema no es la raza, sino... En parte yo creo que sí. Sí, es algo muy similar al racismo, sí. ¿no? Para ella no cualquiera puede aprender la magia, no es propio de ella enseñarle a cualquiera la magia. Y en cambio Flame, pues sabemos que ella lo que quiere es que el humano pueda aprender de la magia, pueda crecer con ella, pueda generar nuevos hechizos. Vemos que realmente Flame es disruptiva y a pesar de ser discípula de esta elfa, ella decide poner en manos de la humanidad los conocimientos que ella tiene, y pues de alguna manera siento que muestra Serie, ¿no? Que realmente los humanos también podemos crecer a pasos agigantados, precisamente porque nuestra vida es efímera y nos apresuramos a hacer lo que para ellos, exactamente, dicen, ¿no? Se desarrollan rápido. Lo que para ellos es decir, bueno, pues en 80 años puedo hacer esto, en 50. El ser humano no tiene tiempo para eso, tenemos que desarrollarnos. Y vemos como incluso hechizos como el Soul Track, que es un hechizo que los demonios hacen originalmente para acabar con todo, pues es modificado para convertirse en un hechizo matademonios, ¿no? Sí. Y realmente vemos cómo es que Serie incluso queda impresionada, no por esos hechizos, sino por el crecimiento de la humanidad. Por último, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el episodio, cuál es como esta enseñanza o este pensamiento que fue el que más te caló a ti de la serie, y cuál es tu personaje favorito? Se le durmió el pie. Ya. Bueno, mira, realmente para mí Flame es el personaje que más me gusta, pese a que no es el personaje principal. Me muestra mucho las raíces de cómo es que debería de ser el ser humano, una maga muy poderosa, y la forma en la que transmite sus conocimientos y rompe con todos estos esquemas me gusta mucho en cuanto a los personajes del pasado. Obviamente también me agradan mucho Himmel, me agradan todos los héroes, todos los héroes en general me agradan. Y creo que de los personajes que están en la actualidad, no sé si Stark o Fern, porque estoy entre uno de ellos dos. A mí Fern me encanta, es una niña pero que se comporta mucho como adulta, pero tiene unos toques que son muy encantadores. Me encantan sus pucheros enojada, me gusta mucho. Sí, es muy enojona. Es muy enojona. Me gusta, creo que me gusta mucho esta niña. Y Stark me gusta mucho porque representa algo, un elemento que es aventurero, pero siempre lo hace con miedo. Sí. Igual que Aizen. Aizen también tenía miedo, incluso temblaba cuando se enfrentaba a seres más poderosos que él, pero aún así lo hace, ¿no? Y eso es algo que yo alguna vez mencioné contigo, que la valentía no es no temerle a nada, sino realmente, aún con miedo, enfrentarte a las cosas. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de estos personajes. Cada personaje nos deja una pequeña enseñanza. Hay una gran diferencia entre lo que es el manga y el anime. El anime curiosamente supera mucho al manga. Está muy mencionado esto porque el manga suele ser incluso un poco más estático. Me refiero a que, por ejemplo, si bien el rostro de Frieren suele ser un poco inexpresivo, en el manga lo es aún más. Aunque tienen pequeños
close-ups a los ojos que son los que le van a dar esta expresividad. En el anime lo vemos son más, ¿no? Aunque curiosamente en el manga es un poco más humorístico, vemos a una Frieren un poco más torpe, un poco más tontita, en el aspecto de que a cada rato, así como la vemos en el anime cayendo en una que otra trampa, realmente es poco, en el manga es muchísimo. En todos los cofres que encuentra cae. Todos. Sí, es muy divertida la serie. Para mí sería Flame, realmente. Y la enseñanza que deja a mí, pues es simplemente valorar hasta las cosas más pequeñas. Muchas veces, como tú mencionas, damos por sentado cosas que tenemos, pero realmente no valoramos. ¿Personaje favorito? ¿Por qué? ¿Y tú qué piensas al haber disfrutado el anime? ¿A ti qué te deja? Pues de mis personajes favoritos en cuanto a diseño, en cuanto a cómo los dibujaron, me encantaron los demonios claro. Aristócratas, ¿no? Muy propios. Claro. Me encantaron, y de hecho los demonios también ahí nos faltó platicar un poco acerca de ellos, porque de hecho, sí. Cuando vimos esos capítulos, yo te platicaba mucho, ¿no? De que me causaba conflicto el cómo los habían diseñado mentalmente, vaya, o sea, cómo son personajes tontos a final de cuentas, ¿no? Porque su soberbia y su arrogancia pues los lleva completamente a ser débiles, ¿no? Es como su talón de Aquiles. Al final me comentabas tú, era lo esperado, ¿no? Claro, son seres que realmente pues solamente viven conquistando y ven en inferioridad en inferioridad a los demás. Va a ser su punto débil. Sí, ¿no? Sí, al final estuve de acuerdo contigo, pero sí como que me causaba un poco de conflicto el verlos, pues sí, tan tontos, al final caer por subestimar un ataque que tiene todo el sentido del mundo, pero aún así a mí no me terminó de encantar eso. Pero bueno, físicamente me encanta cómo los diseñaron. ¿Te gusta la estética? Me gusta mucho la estética y Yubel. Porque claro. Mira, adivinen de quién me arreglé para el capítulo. Yubel me gusta mucho cómo está dibujada, cómo está diseñada, ¿no? Es un personaje que disfruté mucho. Me recuerda mucho su mirada a la de Aura, la reina Sí, claro, ¿no? Aura, la guillotina. La guillotina, me recuerda mucho a ella. Ese personaje me dio mucho miedo. Aura da sí, mucho miedo. Es impresionante. A mí me gusta mucho, de hecho, la técnica que tiene Aura con esa balanza, la balanza de las almas. Sí. Y está genial. Es una serie que va creciendo. Si a ustedes les gustan, de verdad, incluso las batallas tienen un sentido más elaborado. No son tan largas, no esperamos batallas como en Dragon Ball Z, por ejemplo. Sí, no. Son batallas exclusivamente, pues, como un ajedrez. Es más bien el pensamiento, la estrategia y el impacto que se da, ¿no? Aquí es una cuestión de estrategia, nos muestra cómo realmente sería la magia, bajo un concepto que yo creo que sí va muy bien con este tipo de leyendas y de cuentos, y no tardan tanto, no esperamos algo tan alargado, por así decirlo. No, totalmente. Y pues obviamente en cuanto a un todo, por así decirlo, a cómo está diseñado, pero también cómo diseñaron su manera de ser, su carácter, me gusta mucho Himmel. Himmel es mi personaje favorito, definitivamente. Es un muchacho, un ser muy bueno, ¿no? Muy bondadoso. No se deja llevar por el cómo la gente es, o sea, no condiciona su manera de ser o su bondad porque la otra persona no lo sea. Que esto yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, esto de como me trates te trato, ¿no? O si la gente es mala onda conmigo, pues yo también soy igual con ellos, ¿no? Claro. Él siempre dice esto, ¿no? Que no vas a condicionar tu manera de ser por otras personas. Eso me gusta mucho de él, porque también me recuerda pues a mi amigo que falleció. Él siempre decía justamente esto, ¿no? Sí, es como ese tipo de personas que son esperanzadoras, ¿no? Sí, que también. Pese a todo siempre van a encontrar una luz en la oscuridad en general, ¿no? Así es, me gusta mucho. Y también me gusta mucho su manera de ser vanidosa. Es un personaje genial, o sea, es hermoso el personaje realmente, ¿no? Me gustan mucho también sus efigies, sus estatuas que le ha hecho la gente. Se me hacen muy bonitas. Igual, este aspecto, este contraste de ver en los openings, sobre todo cuando está pues su estatua de piedra, pero con un elemento vivo que son las flores, ¿no? Así es. Ándale, mira, es una bonita... Sí, su corona de flores. Se me hace algo muy bonito, muy bonito. Es mi personaje favorito.
No sé si tengas algo más que agregar. Pues nada más, esta serie realmente, esperen ustedes algo como lo que hace Dan Dan Dan, o por ejemplo, no sé, Clanad o Plastic Memories. No es algo que nos lleve al dramatismo, Sí. es una serie que nos lleva hacia una introspección, hacia un viaje a nuestros propios sentimientos. Todavía se está hablando mucho de la serie porque su siguiente temporada se espera para el año que viene, para principios de enero. Ya Pero que realmente empezar. sí. Pero realmente si ustedes quieren disfrutar el manga, por ejemplo, en donde va la serie, creo que es alrededor del manga número 60. Entonces abarcamos, son 120 mangas hasta el momento. Entonces estamos abarcando la mitad de la serie. Realmente estamos abarcando la mitad de todo. Yo en este aspecto yo les diría, quédense con el anime, es un poco más entretenido, es un poco más agradable. Disfruten todo lo que es la estética, los paisajes. Les recomendaría que cuando ustedes lleguen de trabajar o de cualquier otra cosa que ustedes hagan, la disfruten. Es una serie que va a llevar a momentos de nostalgia. Y como en el caso de Violeta, pues quizás a momentos de querer llorar, Sí, también. de recordar a seres que hemos amado. Pero como les decía, no es algo que sea dramático, es algo que nos lleva a una introspección y mucha nostalgia. Sí es. De una manera dulce y mágica. Yo por último pues agregar que sí, también tiene estas notas de comedia bastante Claro. marcadas, como ya en el segundo arco, ¿no? Con estas chicas que se la pasan peleando todo Sí. el tiempo, Lavín y Gane. Sí. Me gustan mucho también ellas dos. En este crecimiento vamos a un Sí. segundo arco donde todo es más dinámico, hay más batallas, hay, Sí. como les menciono, un Battle Royale, vemos a más hechiceros, vemos más hechizos, vemos las diferencias del pensamiento también entre estos hechiceros. Entonces la serie tiene todo, realmente tiene todo para ser disfrutable. Creo que los Así únicos es. que quizás no lo van a disfrutar son los que van con la intención de encontrarse nada más un Battle Royale o un tipo Dragon Ball Z, no lo van a encontrar, eso sí, Sí, es no, aquí de no. ley. Esperamos que vean la serie, si ya la vieron, platíquenos qué les pareció a ustedes. Por ahí espero que nos vaya a ver mi querida amiga Yoshi. Un saludo, Yoshi. saludo. Justamente le platiqué que la estábamos viendo y me preguntó qué tal, qué te pareció. Y le dije, bueno, todavía no la terminamos de ver, vamos a hacer programa. Entonces, pues bueno, ojalá nos hayas visto, Yoshi, y si sí, pues que nos platiques en un comentario a ti qué te pareció, qué tal. Ella es una gran fanática y también una gran curadora, ¿no? De películas y Mira. de series. Le encanta toda esta cultura japonesa desde que la conocí. Uy. Nos conocemos desde los 12 años, creo, 11 años. Oh. Fue mi amiga, la secundaria, y desde aquel entonces ya le gustaba mucho toda esta cultura japonesa. Por ahí también me recomendó unas películas ahorita se me fue el nombre del director, el que hizo Monster. Y pues bueno, ya las estaremos viendo, las estaremos comentando. Y pues eso sería todo por hoy. Así es, pues les mandamos un saludo, chicos. Saludos, Nos vemos. nos vemos a la próxima. Bye. Adiós.